las formas que tiene la tentación. Y vamos a poner en pantalla el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 3 al 9 y luego el verso 19. Una parábola muy conocida. Y Jesús dice en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo las semillas. Una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Verso 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahora, cada vez que leemos esta parábola del sembrador, el Señor no está revelando algo más, no se está revelando más que una historia. Es más que una parábola sencilla, que una historia o una clase de agricultura. Él nos está mostrando cómo trabaja la palabra en el corazón y al mismo tiempo cómo se levantan distintas formas de tentación que buscan impedir que esa semilla germine y dé su fruto. Mateo lo relata con claridad. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata y lo que fue sembrado en su corazón ya no está. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Te das cuenta, iglesia? Date cuenta, por favor. Jesús mismo explicó que las aves representan al maligno que roba la palabra. Y desde el inicio nos deja claro que la lucha no está en la semilla. El problema no es la semilla, porque la semilla siempre es buena. El problema está en el corazón que la recibe y en la tentación que se levanta contra él. Marcos añade otro ángulo que nos abre los ojos. Así en Marcos 4:19 dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y aquí vemos algo que nos toca de cerca. No siempre, y presta atención, no siempre es un pecado escandaloso el que ahoga la palabra. Muchas veces son los afanes diarios, los problemas, las preocupaciones, la búsqueda de seguridad material o aquellos deseos que parecen normales. Pero si los dejamos crecer, si dejamos que avance, estos terminan ocupando un lugar que solo le pertenece a Dios. Y cuando meditamos en esta enseñanza, entendemos que Jesús no nos está contando una fábula, sino que estaba describiendo la realidad espiritual de cada uno de nosotros. ¿Estás allí? Amén. Todos escuchamos la palabra. ¿Todos escuchan? ¿Se me escucha bien? Bien. Todos escuchamos la palabra. Pero no todos respondemos igual. Algunos dejan que el diablo arrebate lo que oyen. Otros se emocionan por un tiempo, pero las pruebas los derriban. Otros reciben la semilla, pero los afanes, los deseos la ahogan. Y hay quienes con un corazón dispuesto
guardan las palabras, guardan la palabra y producen fruto para la gloria de Dios. Y debemos mirar con cuidado las formas de tentación en la parábola del sembrador. No como algo del pasado, sino como algo que enfrentamos todos los días. Aprender a ver cómo opera el enemigo, cómo el mundo nos presiona y cómo nuestro propio corazón puede traicionarnos. Pero también debemos saber cómo la palabra, cuando se recibe con fe y perseverancia, vence toda tentación y produce fruto abundante. Amén. La pregunta es directa y no podemos evitarla. ¿Qué tipo de terreno soy yo delante de Dios? Mira al que tenés a tu lado y pregúntale, ¿qué tipo de terreno sos vos delante de Él? Por la duda no responde. ¿Qué tipo de terreno soy yo delante del Señor? Porque la semilla ya está siendo sembrada. Ahora Cristo lo está haciendo a través de este predicador. La semilla está siendo sembrada, mi amada iglesia. Lo que marcará la diferencia, ¿sabes qué es? Será cómo respondés a él. Y la primera de las formas de tentación en la parábola del sembrador es la más directa. La acción del maligno que viene a arrebatar la palabra antes de que ésta eche raíces. Jesús lo explicó con toda claridad. Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Aquí el Señor nos muestra que el diablo actúa como un ladrón que no pierde tiempo. No pierde tiempo. Él sabe que la palabra tiene poder para salvar. Tiene poder para transformar y dar vida. Por eso su estrategia es impedir que el mensaje permanezca en el corazón. Jesús describe la semilla que cae junto al camino. Y en la cultura judía del siglo I, allí en Judea, los campos estaban rodeados de senderos, donde la tierra se endurecía por el paso constante de las personas, de los animales. Esta tierra compacta no permitía que la semilla penetrara en ella. Así es el corazón endurecido. Así es el corazón endurecido. La persona puede escuchar el mensaje, como lo estás haciendo hoy vos. Incluso disfrutar de la predicación, pero no permite que la palabra entre. Es como un chaleco antibalas. Está cerrado, está blindado. En esa condición, la tentación se vuelve irresistible. El enemigo arrebata con facilidad, con toda facilidad, lo que nunca logró penetrar. ¿Cuántas veces vemos esto en la iglesia? ¿Cuántas veces vemos esto? Personas que escuchan el mismo sermón que estás escuchando vos, pero salen igual que como entraron. El problema no está en la semilla, no está en el sembrador. El problema está en la dureza del corazón del que oye. Por eso, esta primera advertencia te llama a examinar. ¿Es permitido que mi corazón se endurezca por el pecado, por el orgullo, por la indiferencia? Pregúntatelo. Jesús compara al maligno con las aves que devoran la semilla. Es una imagen fuerte, porque las aves de rapiña no esperan, descienden rápidamente y se llevan lo que encuentran. Así actúa Satanás con la palabra. El Evangelio de Lucas lo dice con más precisión. Lucas 8:12 dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Y este es el propósito del diablo: evitar que crean, evitar que sean salvos. La tentación en este caso es el robo inmediato del mensaje. No se trata solo de distracción.
sino de una obra espiritual de oposición. Satanás sabe que la fe viene por el oír, y por eso ataca precisamente en el momento en que la palabra es sembrada. Hoy lo vemos con claridad, porque alguien escucha la predicación, pero su mente está atrapada en preocupación, está atrapada en el celular, está atrapada en problemas de trabajo, en el ruido que provocan los niños, etc. El enemigo usa cualquier recurso, mi amada iglesia, para distraer, para quitar la palabra. Por eso debemos estar alerta. Esta forma de tentación es rápida, directa y busca impedir la fe desde el inicio, desde el vamos. Jesús añade un detalle clave. Ese detalle es la frase "no la entiende". La semilla es arrebatada porque no fue comprendida. El verbo usado aquí es siniemi, que significa unir, conectar ideas, captar el sentido. No se trata de inteligencia humana, no. Se trata de discernimiento espiritual. Y cuando alguien escucha sin entender, su corazón queda vulnerable. Y es ahí cuando actúa el enemigo. La tentación, en este caso, es la ignorancia espiritual. Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la importancia de adquirir el conocimiento, de estudiar la Biblia, de hacer los cursos, de venir a Capacitación Destino, de venir a la Universidad de la Vida, de hacer un seminario si el Señor te llama. Y por eso la iglesia tiene una gran responsabilidad. La iglesia debe enseñar con claridad, tiene que discipular, tiene que explicar la palabra. No basta con predicar. Hay que orar para que el Espíritu Santo ilumine el corazón de los creyentes, para que el Espíritu ilumine tu corazón, mi hermano, mi hermana. Solo así el diablo no podrá arrebatar la semilla. Hoy necesitamos reconocer que una de las formas de tentación más peligrosas es escuchar el mensaje sin buscar entenderlo, ni aplicarlo. Moneda corriente en las iglesias, mis amados. El enemigo aprovecha esa falta de interés para robar lo sembrado y dejar el corazón vacío. ¿Estás ahí todavía? Bien. La segunda de las formas de tentación en la parábola del sembrador es la que se manifiesta cuando alguien recibe la palabra con alegría. Qué bueno, ¿no? La recibió con alegría, pero no tiene raíces profundas. Su fe parece fuerte al principio, pero en cuanto llegan las pruebas, en cuanto llegan las persecuciones, se apaga rápidamente. Mateo 13, 20, 21 dice: el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo, y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de él. Seguramente vos conocés a alguien así. Y aquí el Señor nos muestra que la tentación no siempre ataca de inmediato, como en el caso de la semilla junto al camino. A veces la semilla comienza a crecer, uno la ve crecer, pero no logra resistir el calor de las pruebas. Jesús dice que este oyente recibe la palabra con alegría. Y esto describe una respuesta inicial positiva, una respuesta llena de emoción, de entusiasmo. Quiero trabajar para el Señor, quiero bautizarme, quiero servir, quiero cantar, etc. Sin embargo, la emoción no es lo mismo que la conversión. Es posible alegrarse al escuchar un mensaje desde el púlpito, conmoverse en un culto e incluso tomar decisiones visibles. Y aún así, mi querido, mi querida, no tener raíces verdaderas en Cristo. En la región de Judea, los campos muchas veces tenían capas delgadas de tierra sobre una base rocosa. La semilla germinaba rápido porque el calor de la piedra aceleraba ese proceso. Pero
al poco tiempo, esa plantita se secaba porque no podía profundizar. De igual manera, una fe superficial puede parecer vibrante, apasionada al inicio, pero cuando llegan las dificultades no tiene sustento. Y este es un llamado para nosotros, iglesia. No debemos confundir entusiasmo con perseverancia. La verdadera fe se prueba con el tiempo, se prueba en medio de la dificultad, no solo en la emoción del momento. Y Jesús añade que cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Esa persona tropieza. Aquí el verbo griego escandalizo. Le viene griego, ¿vieron? Y significa caer en trampa, significa tropezar, significa ofenderse. La idea es que la prueba se convierte en un obstáculo insuperable porque la fe no estaba bien arraigada. Y en el primer siglo los cristianos enfrentaban persecución real. Allí no era chiste, era una persecución real. Sufrían rechazo social, pérdidas de trabajo, la cárcel y hasta la muerte. Muchos empezaban con un entusiasmo bárbaro, pero al enfrentarse al costo que tenía el discipulado, abandonados. Hacían marcha atrás. Hoy en distintas formas ocurre lo mismo. Algunos pierden amistades por seguir a Cristo. Otros son ridiculizados en sus trabajos, en sus escuelas, en las universidades, y muchos se enfrían cuando las pruebas de la vida se intensifican. Aquí está la tentación, dejarse vencer por la presión externa y renunciar a la fe. Las formas de tentación en la parábola del sembrador nos recuerdan que el sufrimiento es una prueba que revela si nuestra fe está arraigada en Cristo o solo en la emoción inicial. La diferencia entre un creyente superficial y uno firme está en las raíces. Una planta sin raíces no puede sobrevivir al calor del sol. Y un creyente sin raíces en Cristo Jesús no puede resistir la tentación de abandonar la fe. Pablo oró por los colosenses allí en el capítulo 2, versos 6 y 7, cuando dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. La palabra arraigados viene del griego ristó, que significa estar firmemente enraizado como un árbol. Solo un corazón arraigado en la palabra, arraigado en oración y en obediencia, perseverante, puede resistir la tentación y las pruebas. Aquí está mi enseñanza pastoral en el día de hoy. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Hay alguien allí? No basta recibir la palabra con gozo, mi amada iglesia. Necesitas recibirla con profundidad. Las emociones pasan, pero la fe que echa raíces en Cristo permanece, aún bajo el fuego de la prueba. Aleluya. La tercera de las formas de tentación en la parábola del sembrador es la que se manifiesta cuando la semilla comienza a crecer, pero es sofocada por las preocupaciones, los deseos y las riquezas. Jesús lo describió así. Mateo 13:22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, por eso la semilla no llega a dar fruto. Y aquí no se trata de un corazón endurecido, ni de una fe superficial. Este terreno permite que la semilla germine, pero la pone a competir con los espinos. El resultado es el mismo. La palabra no da fruto.
Jesús habla primero del afán de este siglo. La palabra griega usada aquí es merimna, que significa preocupación, significa ansiedad, y me gustó este significado, división de la mente. División de la mente. Es el peso de las cargas diarias que quita el enfoque de lo eterno. En la cultura judía del siglo I en Judea, los espinos crecían rápidamente y consumían los nutrientes del suelo, dejando a la planta sin fuerza para dar fruto. Y de la misma manera, entonces, los afanes de la vida consumen el tiempo, consumen la energía, te desgastan el corazón hasta que la palabra queda sofocada. ¿Cuántos creyentes hoy escuchan la palabra, pero la preocupación por el trabajo, las cuentas, la salud o el futuro termina ocupando todo el espacio? ¿Cuántos creyentes están en esa situación y condición hoy en día? Y esta tentación es sutil, muy sutil, porque no siempre se trata de cosas malas, sino de asuntos legítimos que cuando gobiernan el corazón desplazan la confianza en Dios. Y Jesús añade otra trampa: el engaño de las riquezas. El término griego para engaño es apate. Significa ilusión, significa fraude, aquello que promete pero que no se cumple. Las riquezas tienen el poder de engañar porque ofrecen seguridad, ofrecen satisfacción, ofrecen poder, pero en realidad nunca llegan al vacío, nunca llenan el vacío del corazón. Y en tiempos de Jesús la región estaba marcada por una fuerte desigualdad social. Unos pocos vivían en abundancia, mientras la mayoría luchaba por sobrevivir. Esa misma realidad hacía que muchos pusieran sus esperanzas en acumular bienes. Jesús advierte que esa ilusión puede ahogar la palabra. Hoy pasa lo mismo, porque desplaza la fe en el Señor hacia una confianza en lo material. Al igual que hoy, este engaño sigue vigente. El materialismo moderno vende la idea de que el valor de la persona está en lo que posee. Pero la tentación es letal. Quien confía en las riquezas termina esclavizado a ellas. Y como escribió Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 6, 9 al 10, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sin sabor. Marcos añade un tercer elemento a lo que cuenta Mateo. Marcos dice allí en el capítulo 4, verso 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí el término codicias significa deseo intenso. La palabra en griego es esquitimia. ¿Qué significa eso? Deseo intenso, anhelo desordenado. No siempre es un deseo de cosas malas, pero se convierte en pecado cuando ocupan el lugar de Dios en el corazón. Vos podés desear tener un mejor televisor, ¿sí? Podés desear tener un mejor auto, podés desear tener un mejor trabajo, pero cuando eso ocupa tu corazón en lugar de Dios, se convierte en pecado. Y es esta la tentación: permitir que otros deseos, incluso aparentemente inocentes, crezcan al lado de la palabra hasta sofocarla. Como los espinos en un campo, estos deseos roban luz, roban espacio, roban alimento, nutrientes, y al final la planta no puede dar fruto. Este es un retrato realista, iglesia, de la vida moderna. Las distracciones abundan. La tecnología
golpea la puerta, el entretenimiento, las ambiciones personales. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero si ocupan el primer lugar, ahoga esta palabra. El corazón dividido nunca podrá producir el fruto que Dios está esperando de vos. ¿Estás ahí todavía? La última de las formas de tentación en la parábola del sembrador es la más trágica. El corazón endurecido que no permite a la palabra germinar ni dar frutos. Jesús habló de esta realidad con absoluta claridad, mostrando que no todos están dispuestos a recibir el mensaje del Evangelio. En Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. El Señor describe un corazón que se ha engrosado, como lo traduce la versión Reina Valera. El verbo griego pachino significa volverse grueso, volverse pesado, insensible. Es como un callo que impide sentir. Así es el corazón endurecido por el pecado. Y la incredulidad no escucha. No escucha. La incredulidad no escucha, no ve, no percibe. Y este endurecimiento no ocurre de un día para el otro. Es el resultado de rechazar la voz de Dios repetidamente, una vez tras vez. Cada vez que alguien escucha la palabra y decide ignorarla, su corazón se vuelve un poco más duro, hasta que llega el momento en que ya no siente, ya no responde, ya no quiere ser sanado. Jesús añade que este pueblo ha cerrado sus ojos, dice. La expresión indica una acción intencional. No es que no puedan ver, sino que no quieren ver. Es una resistencia voluntaria a la verdad. El profeta Jeremías lo dijo de Israel en su tiempo. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y esa misma actitud describe a quienes hoy rechazan el Evangelio, porque confronta su pecado, porque derriba sus ídolos y les exige arrepentimiento. La tentación aquí no es ignorancia, sino rebeldía consciente. Consciente. El corazón endurecido no quiere cambiar, aunque conozca la verdad. Hay mucha gente que conoce la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero no tiene un corazón que cambia, un corazón endurecido. Prefiere las tinieblas antes que la luz. Como dijo Jesús en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor declara que si este pueblo abriera sus ojos, oyera con el corazón y se convirtiera, Él lo sanaría. Esto muestra que aún en medio de la dureza, la puerta del arrepentimiento, la puerta del perdón sigue abierta. La santidad espiritual está disponible, pero requiere una decisión. Requiere de tu decisión. Y esa decisión es humillarte y volver a Dios. Vemos que el endurecimiento no es irreversible. Gracias, Señor, por eso. Pero cada día de resistencia lo hace más y más y más difícil. Esta es la tentación más grave. Escuchar el Evangelio una y otra vez y aún así rechazar. El corazón endurecido termina siendo terreno estéril, donde la semilla nunca echa raíces. Por eso el llamado es urgente, iglesia. El llamado es urgente. Si escuchás hoy la voz del Señor, debes responder sin temor. Amén. Después de describir los tres terrenos, como lo he hecho, donde la semilla no dio fruto, Jesús nos muestra la esperanza. Nos habla de un corazón que sí recibe la palabra, la guarda y la hace prosperar.
Y este terreno representa la victoria sobre todas las formas de tentación en la parábola del sembrador. No es un corazón perfecto, no hay un corazón perfecto, pero sí hay un corazón dispuesto, hay un corazón abierto, hay un corazón limpio delante de Dios. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El texto dice buena tierra, y el término griego es kalege. Kale no significa solo bueno, significa no solo bueno en el sentido moral, sino significa que algo es bello, que algo es noble, que algo es útil. Y G es tierra, campo, suelo. Así que lo que Jesús describe no es simplemente un terreno fértil, es un corazón noble, un corazón bello, un corazón útil, un corazón dispuesto, preparado para recibir la palabra. En la agricultura de Judea, un rendimiento normal era de 5 a 10 veces la semilla sembrada. Por eso cuando Jesús dijo 30, 60 y 100 por uno, sus oyentes entendieron que hablaba de una cosecha milagrosa, porque no se podía dar de forma natural eso. El mensaje es claro, iglesia. Cuando la palabra cae en un corazón que está bien preparado, el fruto excede todo lo esperado. Y aquí está la clave. La tentación no desaparece, pero este terreno no la deja crecer, no se deja vencer por ella. Los espinos no logran ahogarlo, las piedras no logran secarlo y las aves no logran robarlo. El corazón preparado resiste y persevera. Jesús añade que este oyente oye y entiende la palabra. El verbo griego simeine significa captar el sentido, conectar ideas, como ya dije, comprender de manera que conduce a la acción. No es un entendimiento intelectual, es un entendimiento espiritual. Es oír y obedecer. Esto marca el contraste con los otros terrenos. El camino no entendió y el diablo lo robó. El pedregal recibió con gozo, pero no lo resistió. Los espinos permitieron la competencia de otros deseos, pero el buen terreno entiende y al entender obedece. Santiago lo explica con toda claridad en Santiago 1:22. No se contenten solo con el oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se contenten solo con oír la palabra, porque te estás engañando a vos. Llévala a la práctica. El fruto no viene de escuchar sermones cada sábado, sino de permitir que la palabra transforme cada área de tu vida. Aquí está mi otra pregunta pastoral en el día de hoy. ¿Cómo escuchás hoy la palabra? ¿Cómo escuchás hoy la palabra? ¿La escuchás con un oído superficial, como si fuera una charla más? ¿O la escuchás con un corazón abierto que busca obedecer? Solo un corazón abierto produce fruto. Jesús dice que el fruto es de 30, 60 y hasta 100 por uno. La variación muestra que no todos darán el mismo resultado. Algunos darán a 30, otros darán a 60, otros darán a 100 por uno. Pero todos los que son buen terreno producirán fruto. Todos los que son buena tierra van a producir fruto. Y lo importante es que ese fruto no se atribuye al sembrador, no se atribuye a la semilla, ni siquiera al terreno en sí. Se atribuye al poder de Dios que obra en un corazón obediente. Amén. El fruto en la Escritura
es símbolo de vida verdadera. Puede ser fruto en santidad, puede ser fruto del Espíritu, fruto de buenas obras o fruto en nuevas almas alcanzadas con el Evangelio para el reino de Dios. En todos los casos el fruto es la evidencia de que la semilla realmente ha echado raíz. Jesús mismo lo resumió allí en Juan 15:8 cuando dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto no es opcional, iglesia. Vuelvo a repetírtelo por las veces. El fruto no es opcional, es la marca de los discípulos verdaderos. El fruto no es opcional. Y por eso este pasaje no es un simple cierre optimista de la parábola, sino un llamado serio de parte del Señor. Si no hay fruto, no hubo verdadera recepción de la palabra. El buen terreno se distingue porque vence la tentación, porque resiste el tiempo y finalmente multiplica la vida de Dios en abundancia. Amén. Entonces, para dar término a este mensaje, en esta noche les digo que la enseñanza de Jesús en la parábola del sembrador no es simplemente una ilustración de agricultura. No, Él no está dando una clase de agricultura. Es un espejo espiritual, un espejo donde cada uno de nosotros debe mirarse con honestidad. La misma semilla del Evangelio se siembra en todos. No hay semillas diferentes. La semilla del Evangelio siempre es la misma y se siembra en todos de igual manera. La misma semilla del Evangelio, la que vos recibiste, la que yo recibí, es la misma que va a recibir tu familia, que va a recibir tu hijo, que va a recibir tu compañero de trabajo. Pero sabes, los resultados dependen del terreno del corazón y de cómo respondemos a las formas de tentación que buscan impedir el fruto. Vimos que el enemigo roba la palabra cuando el corazón está endurecido. Las pruebas, las preocupaciones apagan la fe de quienes no tienen raíces. Los afanes, las riquezas, los deseos engañosos ahogan el mensaje hasta hacerlo infructuoso. Y finalmente el corazón endurecido se resiste voluntariamente a la verdad, cerrando sus ojos, cerrando sus oídos a la voz de Dios. Pero también vimos la esperanza gloriosa, el buen terreno, la buena tierra, ese corazón que escucha, ese corazón que entiende, ese corazón que persevera y da fruto abundante para la gloria del Padre. Allí está la victoria sobre todas las tentaciones. No se trata de un corazón perfecto, claro que no. Se trata de un corazón humilde. Se trata de un corazón dispuesto, abierto a la corrección y sostenido por la gracia de Dios. Jesús lo dijo con claridad: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La pregunta que debemos hacernos hoy, mi amada iglesia, es inevitable. ¿Qué terreno soy yo delante del Señor? ¿Qué terreno soy yo delante de Él? ¿He permitido que el enemigo me robe la palabra? ¿He dejado que las pruebas me apaguen? ¿He permitido que los afanes y los deseos ahoguen el fruto? ¿O he decidido ser buena tierra, donde la semilla del Evangelio produzca para vida eterna? Preguntas que buscan una respuesta de tu parte. Iglesia, el llamado de Cristo es claro. No tiene dobleces, no tiene entre líneas. No es un mensaje subliminal. El llamado de Cristo es claro. No basta con oír. No basta con oír. Debemos recibir, debemos guardar, perseverar y obedecer. La tentación siempre va a estar presente, pero el poder de la palabra, cuando se recibe con fe, siempre va a vencer. Amén. Y ese es el llamado hoy de esta pastoral.
que abras el corazón, que rechaces toda tentación y dejes que la palabra de Dios produzca fruto abundante para la gloria de Cristo en tu vida. Amén. Ponete de pie. Dios te bendice en esta noche, amada iglesia.